las artes, ¿sí? De todas las artes figurativas, ¿sí? Más que nada. Es un poco algunas cosas que yo he tomado de algunos autores, algunas cosas que he tomado desde lo profesional, desde la disciplina de la postproducción audiovisual, cosas que se van generando, ¿sí? Y técnicas que son habituales. Eso es un poco lo que vamos a estar viendo hoy y de alguna manera esto se va a terminar de anclar en lo que es el trabajo que ustedes van a presentar para el final de la materia, ¿sí? Que después estaremos charlando, que es básicamente una composición digital fotorrealista, ¿sí? Bueno, ¿qué es la compo digital? Acá hay dos respuestas, ¿sí? Muy tradicionales. Una es que es un conjunto de técnicas utilizadas, ¿sí? Conjunto de técnicas utilizadas que pueden implicar elementos en 2D, 3D, en lo que nosotros terminamos en un mapa de bits, ¿sí? Y en ese mapa de bits nosotros vamos o tenemos que tener características fotorrealistas, ¿no? Que es a lo que nosotros apuntamos, a la composición digital fotorrealista, ¿sí? Puede haber elementos dibujados, puede haber elementos que parten de fotos, puede haber elementos que parten desde un render 3D, ¿sí? Todos esos elementos, esa combinación, ¿sí? Es nuestro rol, va a ser homogenizar todo eso, ¿sí? Lograr un objetivo principal, ¿sí? Que es la sensación de unidad, ¿sí? La sensación de unidad en la imagen resultante. Es decir, que todos esos elementos que van a estar en ese cuadro, en ese mapa de bits, tiene que parecer que siempre estuvieron ahí, ¿sí? Es a lo que nosotros vamos a ir. En otras palabras, ese Frankenstein que nosotros armamos, tenemos que lograr que no se vean las costuras, ¿sí? De cada una de esas imágenes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aplicando toda una cantidad de técnicas, pero sobre todo observando, ¿sí? Cómo es que se tienen que combinar esas imágenes, ¿sí? Es un poco el trabajo que ustedes hicieron en el trabajo práctico 2, ¿no? No era la cuestión de poner una imagen sobre la otra, ¿no? Sino que ahí había que empezar a fusionarlas. Cuando empezamos a fusionar tenemos que empezar a pensar en las formas, en la escala, en distintas cuestiones. De base, ¿sí? Tenemos que las reglas de la composición fotográfica, acá hay 4 nada más, ¿sí? Van a estar firmes ahí en el trabajo que nosotros armemos, ¿no? Estamos concibiendo una pieza, ¿sí? Y tenemos que pensar que va a haber una comunicación, ahí un mensaje que se va a transmitir, y en el armado de esa pieza, de esa composición, tenemos que tener en cuenta todo lo que ustedes conocen de la composición fotográfica, ¿no? Yo hago un encuadre, ¿sí? Un recorte comunicacional, hay cosas que están adentro de ese campo, hay cosas que pueden estar afuera, ¿sí? Tengo que tener en cuenta los horizontes, ¿no? Porque me van a dar el piso de la composición, la estabilidad o la inestabilidad, si es que yo quiero trabajar en las diagonales o en la ruptura de los horizontes. La archiconocida regla de los tercios, los puntos áureos y demás, más allá de que yo pueda coincidir con las teorías de la armonía y demás, o no, la regla de los tercios impone cierto ordenamiento y eso genera una sensación de integración en la composición final, ¿sí? La dirección es un elemento fundamental. Sabemos que cuando está la figura humana, el eje de visión genera un eje de acción, ¿sí? Pero también las líneas, ¿sí? Los elementos en el cuadro pueden generar una dirección hacia donde nosotros concentramos la atención, ¿sí? Entonces esos 4 elementos, digamos, dentro de todas las reglas de la composición fotográfica, son súper importantes
y a tener en cuenta, ¿sí? Y después acá yo generé 4 que le llamo fundamentos. Uno de ellos, y quizá el más importante de todos, o en el que nosotros tendríamos que ubicar, yo les diría, el 60% del tiempo que nos lleve a hacer un trabajo de composición, que es la observación, ¿sí? Nosotros tenemos que, de alguna manera, todos los que trabajamos con imagen, observar el mundo que nos rodea y cómo se dan los elementos, ¿no? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con los colores? ¿Qué pasa con las formas? ¿Sí? Y esa observación, ¿sí?, de alguna manera recae a través de la física de las ciencias en general, ¿sí? Nosotros ya hablábamos muchas cosas cuando se habló del color, cuando se habló de los componentes de la luz, ¿sí? La física y las ciencias nos van a permitir de alguna manera anclar eso que estamos viendo, ¿no? El porqué. Y ese porqué para nosotros es súper necesario porque nos va a fijar la regla, ¿sí?, para generar o tratar de emular perceptivamente lo que nosotros estamos de alguna manera generando, ¿sí? Y hay ahí una persona que yo creo que es el padre de todo esto, que es el amigo Leonardo da Vinci, ¿sí? Este libro, si no lo leyeron, yo se los recomiendo, que es el Tratado de Pintura. Y en el Tratado de Pintura, Leonardo justamente hace observaciones, ¿no?, del entorno y cómo tendrían que ser representadas. Y de alguna manera trata también, en cada uno de los preceptos del tratado, de justificar desde las ciencias lo que está viendo, ¿sí? Muchas de las cosas que están en el tratado, después, a través de los distintos descubrimientos, se explicaron de otra manera, pero Leonardo lo que tiene es una excelente observación del entorno, ¿sí?, a través de las ciencias y su representación en las artes, ¿sí? Y yo les recomiendo ahí, si nunca lo leyeron, lean un poco el Tratado de Pintura y van a ver que se puede llevar no solamente a la pintura, sino a todas las artes, ¿sí? De hecho, Da Vinci era ahí como multifacético, le interesaban todas las artes y prácticamente todas las ciencias, y eso se ve reflejado en su trabajo. El tercer precepto es súper importante, que es la lógica, ¿no? El continuo debate acerca de la verdad, de lo real y de lo verosímil, ¿sí? Nosotros, cuando generamos una composición, más allá de que sea hiperrealista o surrealista, existe cierta lógica interna de lo que nosotros estamos mostrando, ¿no? Una lógica, si se quiere, para llevarlo también a la física de causa y efecto, ¿no? Si hay un elemento de una piedra que cayó en una sustancia, va a haber un splatter, hay una salpicada de esa sustancia, ¿no? Es una causa y efecto, ¿no? Si hay un elemento que salió de la Tierra, ¿sí?, o que está llegando y demás, genera cierta revolución ahí en el lugar. Entonces, esa causa y efecto, un ordenamiento lógico, ¿sí?, siempre está en todas las composiciones y en general está en la mayor parte del arte, ¿sí?, figurativo. El cuarto punto, artes y estilos, esto está mal acá, tengo que corregirlo, es lo que estaba en la plantilla, va por el lado de observar no solamente nuestro entorno, sino observar otras artes, otras piezas, otras composiciones, ¿sí?, las corrientes de estilos artísticos, ¿no? No solamente es componer las cosas y lograr que se vea en unidad y lo más hiperrealista, sino que también hay que darle nuestro estilo, ¿no? Nosotros elegimos quizá una paleta de colores, una manera de contar las cosas, ¿sí? Eso va por el lado de ver un poco otros trabajos, otros artistas
otras maneras de concebir la composición. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Yo me estaba comiendo una masita, pero... esto me parece a mí fundamental, desde cómo encaramos la materia, desde qué es lo que se les va a pedir, y después vamos a ver cosas de iluminación, zaraza. Pero esta idea de que la integración se da por una lógica de causa y efecto y por la interacción que existen en los elementos que uno muestra dentro de un cuadro, es el criterio básico en el cual también nosotros evaluamos después una composición digital final en esta asignatura cuando la tengan que entregar, ¿no? Así que bueno, el elemento de que haya una coherencia interna de lo que pase no implica que yo me pueda meter adentro de una taza de café. O sea, en ese sentido, claro, la taza de café, yo no entro en una taza de café con leche, ¿no? Pero si nosotros logramos hacerlo manteniendo índices de coherencia interna en todos los aspectos que viene mencionando Germán, el trabajo es satisfactorio. Entonces no es acá una idea tampoco nuestra de restringirle su creatividad o el proceso de compositores a que los elementos sean realistas, sino que la composición sea realista. En ese sentido se da en esa interacción interna de los elementos. Después volamos con la imaginación, ¿está bien? Así es, y todo esto que estoy mencionando acá no es aplicable solamente a la imagen fija, ¿no? Es aplicable a la composición digital en general, ¿sí? En movimiento va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos una toma o específicamente un efecto visual para una toma, sea para una peli, un corto, una publi, lo que sea, tenemos que pensar también, o podemos pensar en esta línea de trabajo, ¿sí? La lógica va a existir siempre. Acá les hablo un poco de los materiales, ¿no? También, esto es un recorte que yo hago. Materiales tenemos todo, ¿no? Tenemos absolutamente todos los elementos de la composición visual. Yo acá elijo 3 que considero que son fundamentales. La iluminación, ¿sí? La dirección de la luz, la calidad, la intensidad del origen, las formas rectas, orgánicas, geométricas y el color, ¿sí? Que tanto hablamos, el color dominante o la paleta, ¿sí? En cuanto a la iluminación, sabemos que produce fundamentalmente en la imagen generada 2 cosas. 2 efectos produce. Una es las sombras y otros son los brillos, ¿sí? Sombras se van a proyectar en base a la ley de la perspectiva, ¿sí? Que ahora vamos a estar viendo, de la física de los materiales, de las formas y del entorno, ¿sí? Una luz, nosotros cuando estamos por ahí dirigiendo la fotografía o armando el esquema de luces para un trabajo, lo estamos viendo en un entorno, pero el resultado final es lo que va a ver la cámara, ¿no? Lo que está generándose ahí, ese impacto de las luces que van sobre la superficie, que la envuelven, que rebotan, que se producen oclusiones y demás, eso lo vamos a ver nosotros a través de cámara, ¿sí? Y eso es con lo que nosotros vamos a trabajar. No vamos a estar pensando la iluminación desde la puesta de luces, ¿no? Sino desde una puesta de luces que ya fue, que está fuera de campo y en la que nosotros de alguna manera tenemos que trabajar, ¿sí? En esas zonas de baja luz y de altas luces para generar o comunicar lo que nosotros queremos, ¿sí? Los brillos son esas zonas de alta luminosidad que atentan contra la exposición, ¿sí? Sabemos que ahí tenemos ciertas sobreexposiciones, pero van a definir la textura de los materiales, ¿sí? Van a definir si el material es reflejante, ¿no? Si es lo que nos va a permitir hacer que las cosas sean plásticas, que sean vidriosas, ¿sí? Que generen cierta profundidad, a veces pueden establecer, o pueden de alguna manera también los brillos, ¿sí? En algunos casos en particular, homogenizar también la imagen, ¿sí? A veces el ubicar una luz en cuadro,
¿sí? El hecho de generar ese deslumbramiento en la imagen puede también permitirnos homogeneizar los elementos. Sombras. Las sombras tienen una problemática que se puede dividir en estas tres cuestiones, ¿no? La primera habla de la proyección, ¿sí? Y sigue las reglas de la perspectiva, pero no es la perspectiva quizá del dibujo técnico, la perspectiva isométrica, la que se denomina perspectiva caballera y demás, sino que es la perspectiva cónica, ¿sí? Yo voy a avanzar un poquito acá a otra, ¿sí? La perspectiva cónica se da porque la fuente de luz, ¿sí? La fuente de luz se trata de que sea puntual y lo que sale de esa fuente de luz va a generar un cono, ¿sí? Y ese cono de rayos es lo que va a permitir que la proyección sea cónica, ¿sí? Entonces, esa proyección cónica es lo que va a hacer que se genere, de alguna manera, la distorsión en las sombras, ¿sí? Y eso es lo que es lo más complejo de todo esto, ¿no? Cuando yo quiero generar una sombra realista, tengo que pensar o tengo que observar y analizar la imagen a ver dónde están las fuentes de luz. Si es una única fuente de luz, o si hay múltiples fuentes de luz, o si hay tanta cantidad de fuentes de luz que se termina generando una suerte de difusión de las sombras, ¿no? Sabemos nosotros que a nosotros siempre nos enseñan la luz blanda y la luz dura. En realidad la luz blanda no es como tal blanda, sino que al pasarse por una difusión, al pasarse por un elemento que la hace difusa, permite que los rayos, ¿sí?, en vez de salir de un solo punto, empiecen a salir de múltiples puntos. Y eso es lo que genera la difusión en la sombra, en realidad, ¿sí? No es que la calidad de las luces es blanda o dura, ¿sí? Si nosotros tenemos un reflector, ¿sí?, que tiene un elemento que genera la luz y ese elemento impacta contra otro y se produce un reflejo, esa impactación contra ese reflector, ¿sí?, va a generar que los rayos de luz se difracten y por lo tanto las sombras van a obtener la misma forma y la misma calidad como si yo ubicara distintas fuentes de luz, ¿sí? Eso hay que tenerlo ahí bien en claro, ¿sí? No es que es la calidad de la luz, ¿sí?, que es blanda o dura, eso es un error conceptual, ¿sí?, sino que es que tenemos múltiples rayos de luz, ¿sí?, que van a generar sombras difusas, ¿sí? Y la difusión de la sombra se va a generar, ¿sí?, la difusión de la sombra se va a generar ni más ni menos por que los rayos, ¿sí?, en vez de caer en un solo punto, van a caer en varios puntos a la vez, ¿sí? Es lo mismo que pasa con el sistema de foco de una cámara, ¿sí? Si el foco no está en el lugar del plano focal, la imagen que se va a generar en el sensor de la cámara va a ser desenfocada, porque los rayos, ¿sí?, no van a llegar al punto que nosotros queremos, sino que van a llegar quizá por detrás o por delante. En el caso de las sombras es exactamente lo mismo. Si los rayos llegan hasta este punto, y nada más que hasta este punto, se va a generar una sombra dura. Si los rayos llegan hasta este punto, y llegan hasta otros, ¿sí?, muy próximos, se va a generar esa superposición de rayos, y eso es lo que va a generar la difusión de la sombra, ¿sí? Por eso es que no es, insisto, que la luz es blanda o es dura, sino que parte de cómo llegan los rayos de luz hacia el objeto, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí, 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 bastante claro. Entonces, es muy fundamental y es cuando ponemos a compartir elementos adentro del cuadro que vienen de fuentes distintas, quizás sea el punto en el que
encontramos mayor problemática a la hora de comprender. Hay una parte que se requiere de práctica, que uno lo puede entender intelectualmente, pero después cuando te lo pones a hacer, después es, pero ¿cómo esa sombra salió para ese lado? Si el sol lo tenía completamente opuesto, parece, y termina pasando. Así que, primero, a no deprimirse si la cosa no funciona, porque de practicar termina saliendo, y también mucha atención a esto, y creo que el orden que dijo Germán es fundamental, hasta en el momento de elegir los elementos que van a componer una escena. ¿De dónde viene la luz? ¿Cuáles son las fuentes? Toda fuente de iluminación va a generar algo. Aunque sea completando o difuminando, como decía Germán, una sombra que ya existe generada por otra fuente. Va, también después vamos a ver, puede llegar a sumar color. Identificar las fuentes de luz. Consecuentemente, todo el sistema se va a mover coherentemente alrededor de eso. ¿A dónde está? Esa es la gran pregunta inicial que siempre se tienen que hacer y no perder ese norte, para mí. Es complejo igual el tema de la iluminación. Es muy complejo. Y fascinante. Hay cosas. Sí, obvio. Es muy complejo en la puesta de luces, es muy complejo en la composición y es muy complejo cuando yo genero las luces por síntesis, es decir, cuando yo estoy en un entorno en 3D y tengo que iluminar algo, ¿sí? Ahí se pone más complejo todavía porque tengo como la libertad total, porque los materiales los tengo que definir yo, entonces Claro, sí. se pone todo complejo, ¿sí? Acá, en esta imagen, yo le puse nombre Anatomía de las sombras. Esto es común verlo cuando por ahí se estudia dibujo y se estudia el sombreado, en inglés llamado shading también. Uh-huh. ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando le llega la luz a un objeto? ¿Sí? Acá tenemos puntualmente una luz, ¿sí? Que llega hasta este objeto. ¿De dónde viene la luz? Acá. Pregunta. De arriba. ¿Arriba hacia la derecha, arriba hacia la izquierda? ¿O en el centro? Arriba, medio hacia la derecha. Arriba Sí. hacia la derecha. Sí, sí, Arriba si hacia la derecha. exactamente. Si trazamos un vector, una línea, ¿sí? Cuando nosotros decimos un vector, una línea, es porque elegimos la manera de representación de los rayos que nos muestra la física, ¿no? La teoría de las ondas, ¿sí? Elegimos el vector ahí, y si trazamos esos vectores de un supuesto punto de luz y hacemos un cono hacia acá, ¿sí? Va a generar una sombra que es la que nosotros vemos acá abajo. Y en el objeto vamos a tener una zona que va a estar iluminada y una zona que no va a estar iluminada, ¿sí? Que va a ser la zona donde la luz incide o luz directa, ¿sí? Dependiendo de los materiales del objeto puede haber o no un reflejo, y a partir de ahí empieza todo su decaimiento de la luz, ¿no? Donde aparece acá lo que se llama medio tono, ¿sí? Esto le dice sombra cimera, hay otras maneras de nombrarlo, ¿sí? Sombra interna es otra, es una zona de baja luz. Y después vamos a tener otras sombras. Fíjense, la sombra proyectada, y acá abajo, que no está marcado, hay una sombra muy intensa que se conoce como sombra de apoyo, ¿sí? Que me va a permitir establecer perceptivamente que este objeto se encuentra sobre un piso, ¿sí? Y el conjunto de sombras entre el piso y las sombras internas también se conoce como oclusiones, ¿sí? Y son fundamentales porque son las que me permiten dar perceptivamente que esto tiene volumen, ¿sí? No es ahí un óvalo, sino que tiene cierto volumen, tiene cierta textura. Esas oclusiones... ¿Cómo? Que da como profundidad, ¿no? Al objeto. Da volumen, exactamente. Claro. Da no profundidad, sino que es lo que nos permite a nosotros dar el volumen del objeto. Acá hay una imagen que es
unas oclusiones generadas de un render 3D, donde se ve claramente lo que son esto de las oclusiones, ¿no? Son todos esos valores de gris que me van a permitir darle volumen, ¿sí? Entonces fíjense que están las sombras internas, ¿sí? Y están esas sombras medias o esas penumbras medias, ¿sí? Que son lo que me va a permitir dar volumen. Si a esto le sumamos el color, ¿sí? Digamos que tendríamos el objeto con su color y su forma, ¿sí? Y eso es un poco lo que hace uno cuando está generando un volumen en un programa en 3D, ¿sí? Nosotros matemáticamente le decimos, esta es la forma, tiene un shading, que se llama un sombreado, y tiene un color, ¿no? Entonces de ese sombreado es lo que nosotros podemos entender como las oclusiones. ¿Por qué son oclusiones? Porque son todas las zonas donde los rayos de luz se traban, ¿sí? Se tapan, se ocluyen ahí en el medio. Por eso es que se generan estas sombras y es lo que va a generar el volumen, ¿sí? ¿Cómo nosotros manipulamos esto en una fotografía? Bueno, primero vamos a observar nosotros cómo cae esa fuente de luz y cómo se genera el volumen. Y la manera que hasta ahora nosotros les enseñamos de generar el volumen, ¿cuál fue? ¿Qué técnica usábamos ahí que explicó Juli hace un par de clases para darle, por ejemplo, volumen a un rostro? La división de frecuencias. La división de frecuencia va a ir más por el lado de la textura. El Claro. Dodge and Burn. El Dodge La del and Burn. Dodge and Burn. La del Dodge and Burn me permitía pintar, ¿no? Artesanalmente y generar un volumen, ¿sí? Exacerbar un volumen o aplanar, ¿sí? Si yo tenía en el rostro los pómulos, ¿sí? Sabemos que genera ciertas sombras que dan volumen a toda esta zona, ¿sí? Entonces yo podía aumentar eso, ¿sí? Y estamos trabajando sobre la luz, ¿sí? Estamos trabajando sobre las iluminaciones. No digo que estamos tocando con Liquify la forma del rostro, sino que lo único que estamos trabajando es con luz, ¿sí? Sí. Entonces, acá es el momento de que les muestre algo que yo creo que es muy piola, que son los simuladores. Hay una serie de simuladores físicos que les voy a colgar ahí el link en el aula, después cuando les ponga todo este material, ¿sí? Que permiten ver fácilmente todo esto que estamos nombrando, ¿no? Por ejemplo, en este se llama Light Sources o fuentes de luz, ¿sí? Hay una representación de un personaje en un entorno, ¿sí? Acá me permite seleccionar día o noche, ¿sí? Nos vamos a la noche, que es más claro, y hay ¿cuántas fuentes de luz acá? 4, me parece. No sé si la de la luz de la luna. No, en realidad 3. Puntuales, digamos, fuentes de luz puntuales. Tenemos 3. esta, la maldita suscripción, vamos de vuelta. Esta y la que tenemos acá. Son dos. 2, ¿Sí? claro. En este momento hay dos, ¿sí? Vamos. Tic, Es verdad, está apagada. ¿sí? Si yo prendo esta que está acá, ¿qué pasó? Ahí va. Acá se proyecta sombra del otro lado. Se proyecta sombra en la dirección o en el cono de luz que viene desde la derecha, ¿sí? Hacia la izquierda. ¿Sí? Desde la derecha hacia la izquierda. Juro que yo me suscribí ahí. Bueno. Y acá se está generando desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué se produce esta deformación del personaje? Tenemos que pensarlo así. Por el ángulo de la luz.
Exactamente. Esto Claro. es lo que nos afirma a nosotros que la luz se comporta como un cono. No es un chorro que sale desde una superficie hacia el otro lado, sino que es un punto que se proyecta. ¿Sí? Es un cono lo que nosotros vamos a tener. Por eso es que es importante que cuando nosotros generemos una sombra, cuando nosotros generemos una sombra en Photoshop, en una imagen, ¿sí? Tengamos en cuenta que le tenemos que generar una deformación que va a tener que ver con el ángulo, ¿sí? Entre la luz y el objeto. Si la luz está sobre el horizonte, ¿sí? Va a proyectar una deformación mucho más acentuada que si la luz está sobre la cabeza del personaje. Claro. ¿Sí? Si hay O sea, dentro de la... múltiples... Perdón, Sí, perdón. No, que vale. dentro de la posición lo que más lo define van a ser dos cosas. Una, la distancia longitudinal fuente-objeto, y la otra definitivamente la altura. Cuanto más baja está la luz, más va a deformar ese cono. Cuando más alto está, más esa proyección se va a acercar. Y quería hacer un comentario más en relación a la de noche. Y cuando nosotros tenemos justamente, complementando lo que decía antes Germán, dos fuentes, prendemos una y se nos proyecta una luz. Cuando prendemos la segunda que está desde ese lado, esa luz va a generar otra sombra, pero también va a rellenar de iluminación la sombra que me estaba proyectando la otra Claro. fuente. Que Sí. va a suavizarse esa sombra por el efecto, no sé si el cosito este lo genera, me parece que un poco sí. Bueno, se entendió eso. La sombra también está dada, que era como decía Germán, si yo tengo un global lining, si tengo algo que me la está rellenando, va a tener menos opacidad, por decirlo en términos de Photoshop directamente. No es que la sombra es más blanda o más dura, es que en realidad hay más luz que no permite que esa oscuridad termine existiendo. ¿Bien? Sí. Así es. Acá yo lo acabo de pasar al modo día, ¿sí? Y en el modo día nosotros podemos inferir que la luz, ¿de dónde viene la fuente de luz? Y como. De frente al personaje. Claro, de frente. Exactamente, por acá. Ujú. Por acá estaría la luz y está bastante sobre el horizonte, porque fíjense que la proyección que genera, ¿sí? Es una deformación muy notable, ¿sí? Así que el ángulo es como muy bajo entre el personaje y la luz. ¿Sí? Bueno, acá hay otras cositas ahí para jugar. Este no anda. Esto puede parecer una pavada, pero a la hora de hacerlo nos implica que hay que pensar un poquito, ¿no? Y en general es donde encontramos la mayor cantidad de fallas en las composiciones, ¿sí? Acá lo mismo que lo anterior, está tratando de ejemplificar, ¿no? Hay un ángulo acá clarísimo, ¿sí? Entre la fuente de luz y este chat. Okay. Vamos de vuelta y esta es la última. ¿Sí? Ahí se ve el cono. ¿Sí? Si yo subo o bajo la luz, se ve la proyección clarísima, ¿sí? Bueno. De la luz. ¿Sí? Y bueno, no hay mucho más. Acá este umbra y penumbra no nos va a servir mucho para otras cuestiones. Esto es fundamental, ¿sí? Esto es fundamental entenderlo, fundamental llevarlo adelante, darle pelota a pensar un poquito la dirección, ¿sí? Acá hay esto es una foto, ¿sí? Fíjense
que los personajes prácticamente están en la misma línea, sin embargo en las sombras, fíjense que hay una deformación notable, ¿sí? Y acá lo que tiene interesante es analizar, fíjense que la punta de la sombra tiene una difusión que no es la de los pies, ¿sí? Sí. Esto es lo más real, ¿sí? ¿Por qué se produce esto acá? Bueno, porque los rayos que están llegando desde esta fuente de luz, que tiene un ángulo muy bajo, obviamente llegan rápido y precisos en este punto y no lo hacen acá, ¿sí? Acá la sombra recibe todos los rayos de luz, ¿sí? De manera despareja, y eso es lo que genera esta difusión acá, ¿sí? Esto es lo que genera esa difusión, y de alguna manera es también lo que fundamenta la mala explicación de las luces blandas y las luces duras, ¿sí? No hay luces blandas y duras, es la manera en que llegan los rayos hacia el objeto, ¿sí? A la hora de generar esto en Photoshop, ¿sí? La cosa se pone compleja, ¿no? Porque yo tendría que generar acá una difusión muy distinta a la que tenemos acá, es decir, me lleva un trabajo generar esta sombra realista. Este personaje está proyectando una sombra que es mucho más grande, ¿sí? Lo que me está mostrando de que hay una separación entre este personaje y el resto, ¿sí? Y aparte, en el ambiente hay ciertos efectos que se llaman atmosféricos, que también hacen que la luz se produzca una difusión, ¿sí? Que es todo esto que nosotros vemos ahí atrás, ¿sí? Entonces son todas cosas que tenemos que pensar y ver si yo quisiera integrar acá algún otro objeto o personaje, ¿sí? Todo eso lo tengo que pensar. Bien, ¿preguntas hasta acá? No. Todo claro. Bien. Intensidad de la luz, sabemos que existe la ley del cuadrado inverso, que es lo que nosotros vemos acá, ¿sí? Desde una fuente puntual, a medida que nos alejamos, ¿sí? Es la inversa del cuadrado, es decir, que la luz cae más o menos al doble, ¿sí? Por cada metro que nos alejamos, y eso es lo que se ve acá, ¿no? La representación de los cuadraditos, ¿sí? Es decir, acá tenemos una intensidad de la luz y acá tenemos una intensidad que es 4 veces, ¿sí? Menor, es un cuarto. Por eso Tengo es una que la ley del cuadrado de, inverso. Juli. de comprender esto también, que es como que cuanto más cerca estamos de la fuente de luz, más grandes son las variaciones en la intensidad si nos movemos. ¿Me explico? A mí me pasa, por ejemplo, cuando estás sacando foto con flash. Si vos tirás un flashazo y tenés una persona a 100 metros o la tenés a 120, depende de la intensidad justamente, ¿no? Pero imaginemos un flash. Tenés a un vieja que está lejos, a 100 metros, el otro a 120, la cantidad de flash que le va a llegar al objeto va a ser más o menos la misma. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo una persona a 1 metro y le tiro y la tengo a 2, el efecto de la luz, el primero por ahí me sale reventado y el que tengo a 2 metros ya le llega mucho menos. ¿Cómo se aplica la diferencia de un paso de luz fotográfico a nivel de cuadrado? Justamente, por eso es el cuadrado inverso. Entonces, para yo cambiar un paso lumínico, o sea, tuve paso en términos fotográficos, ¿no? Si yo estoy a 2 metros, el siguiente paso lo voy a tener a 4 metros. Y el siguiente paso lo voy a tener a 16 metros. Y el siguiente lo voy a tener a 256 metros después. Fíjense que el mismo efecto de cambio de un paso lo tuve entre 2 y 4 metros o entre 16 y 256, que ya la diferencia cuánto es una banda. Así que las luces... Bien. Si nosotros tenemos, eso que implica que si tenemos un objeto cerca de una fuente lumínica y otro un poco más lejos, el cambio que va a haber en las sombras, en la iluminación y todo va a ser muy grande. En cambio, si tenemos una sombra que se está proyectando en el fondo de nuestra escena, por más de que haya una variación de distancias, el tipo de forma y de iluminación que van a suplir esos objetos van a ser muy similares. Así es.
Y la otra cualidad es el color, ¿no? Quizá uno por defecto dice las sombras son negras, ¿no? Y hago todas las sombras negras, y eso no es correcto. Desde Da Vinci en adelante, ¿sí? Que observó que en las sombras hay color, ¿sí? Después estuvo Goethe en el año 1810, ¿sí? Genera una teoría sobre el color en las sombras, ahí bastante interesante, y la lleva a muchas de sus obras, pues hay otros artistas que también lo hacen, y nosotros lo vamos a explicar desde la física, ¿sí? También acá es momento de ir a otro simulador. Este es el que te gusta a vos, Juli. Ah, me encanta. Esto parece como muy infantil, pero va. Esa página web es increíble, está buenísima. Alto hallazgo, chaval. Si yo activo una sola fuente de luz, ¿sí? Una fuente de luz, en este caso tenemos rojo, verde y azul, nuestro archiconocido sistema de tricromía RGB, la sombra que se va a proyectar, ¿no? El cono de luz que tenemos ahí, efectivamente es una sombra, hay una ausencia, hay una oclusión de los rayos y hay una proyección hacia atrás que es oscura. La problemática es si yo prendo dos fuentes de luz, ¿no? Entonces ahí hay dos fuentes de luz de dos colores distintos y el cono que sale de acá, tiqui, 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 va hacia el otro lado. ¿Y qué pasó? Claro, sí. ¿Sé qué? Todo cumple con las leyes de Me quedé como pensando. la adición del color que vimos en la clase de color. Por ahí, Germán, apagales un segundito la azul. Queda claro que la sombra, a ver, hay negro detrás del personaje con la forma de la cabeza del personaje, ¿está bien? O sea, hasta ahora la clase de sombras que venimos viendo hoy, y en el lugar donde no, donde el personaje no proyecta sombra, se pinta de verde porque la fuente es verde. ¿Estamos bien? Esto siempre y cuando sea blanco el fondo, por así decirlo, ¿no? Que también, que no tenga coloreado. Ahora si prendemos la azul, primero, el fondo, ¿de qué color queda? Cian. ¿Por qué queda cian? ¿Por qué queda cian? Por la unión del verde y el azul, ¿o no? Sí. Bien. Entonces, en todos los lugares donde hay cian, se unieron verde y azul. Ahora, la sombra de la cabeza que estaba proyectada del lado de atrás, que era verde, hay una porción de esa que está de color azul. ¿Por qué está de color azul? Pues el verde no llegaba y era negro antes. Exactamente, estamos como iluminando fondo solamente de azul. Lo que teníamos ahí, como el verde no llegaba, era fondo, sin iluminación. Es la situación inicial en la que estábamos. Pero ahora esa porción la estamos pintando de azul. Ahora, se proyectó una nueva cara a la izquierda que está de color verde. ¿Por qué está de color verde? Pues no llega el azul. Porque no Lo llega al tapa la cara. azul, exactamente, porque no llega al azul. Y el punto de intersección que quedó negro no está llegando ni el azul ni el verde. Si ahora tenemos el rojo, ese pedazo es el que se va a pintar de rojo, ¿ok? En el que no le había llegado ni verde ni azul, le llega solamente rojo. Y en el que llega verde, azul y rojo, se pintó de blanco, ¿bien? Y bueno, ya. Y acá tenemos la unión entre el sistema aditivo y sustractivo, ¿no? Los colores, fíjense, no son Total. casuales. Ahí aparecen los colores de las tintas, ¿sí? Y el blanco pleno ya en el fondo. Entonces, las sombras tienen color, ¿sí? Y se da fundamentalmente también otra cuestión, que es que cuando nosotros hacemos un registro fotográfico, ¿sí? Cuando hacemos un registro fotográfico, hacemos un balance de blanco, ¿sí? En ese balance de blanco que nosotros hacemos, estamos ajustando la electrónica para que el blanco que tenemos frente a cámara, ¿sí? Efectivamente dé rojo 255, verde 255 y azul 255. Cuando en realidad
en esa fuente de luz tiene una coloración, ¿sí? Tiene un comportamiento en el espectro, ¿sí? Que si bien nosotros la percibimos como blanca, hay ciertas inclinaciones en la curva que puede dar que sea o más cálido o más frío, ¿sí? Y si nosotros ajustamos el balance de blanco para una fuente de luz, en las sombras, desde cámara, vamos a tener otro balance de blanco, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar que siempre que balanceemos en un exterior con una luz día, ¿sí? Una situación, en las sombras nos va a dar más azul, ¿sí? En otras palabras, la temperatura color en las sombras se dice que es mucho más alta, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, en realidad, lo que está pasando es que el balance de blanco, ¿sí? Es distinto, no se mantiene igual en las zonas iluminadas que en las sombras. ¿Se entiende? Más o menos, ¿lo puedes repetir? A ver si tengo alguna imagen como para poder representarlo. Germán, yo tengo una pregunta con respecto al simulador anterior que mostraste. Sí, Cuando las intensidades, ponerle la intensidad de alguno de esos tres colores, de algunos sí. de R, G o B, es diferente. ¿Cambia eh, el color que da? ¿Puedo responder? Sí, 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 sí. la respuesta la deberías tener de la clase de color, pero Sí. dale, Juli. No, ahí en otro de los tutoriales de ahí, ¿te acordás que teníamos 3 luces que las Sí. podíamos combinar y que le A podíamos ver, variar la intensidad? Teníamos como algo muy similar, pero podíamos variar la intensidad. ¿Qué pasaba cuando variamos la intensidad de alguna de las fuentes? Es Oh, el RGB Coloration. pero no había uno con unas luces. Pero No, ese a ver. funciona joya porque tiene los 3 faders de... O sea, mira, Nerd Island. clavate los 3 de modo que aparezca el blanco en el medio. O sea, arrastrá no, los circulitos, eso. Y Ahí. mira, si le cambiamos, el color resultante es el blanco que tenemos en el medio, ¿no? Si le bajamos un poco el rojo, ¿qué va a pasar? Ahí ah, se lo claro, claro. bajaríamos. Estamos cambiando el hue en realidad. O sea, si nosotros, por ejemplo, por así decirlo, queremos generar violeta. El color violeta, ¿entre qué dos colores primarios está? Déjalo ahí el fader, Germán, a 50% de rojo. Joya. Entre el Azul, violeta. Sí, dale, te escucho. azul y rojo. Azul y rojo. Y fíjate, ¿y qué queda? ¿Más cerca del azul o más cerca del rojo? Más cerca del azul, creo. Sí. Exactamente. Entonces, fíjate, vos tenés, fíjate la intersección de la fuente roja con la fuente azul. ¿Qué color tenés ahí en el medio? Ahora en este momento Sí, es un violeta, sí. es violeta. ¿Por qué? Porque combinaste azul y rojo y le bajaste 50% al azul, al rojo. Conclusión, lo tiraste más para el lado del azul. O sea, Claro. hacer la intersección del azul y rojo más azul, como no podemos, es lo mismo que restarle rojo. Bien, y ahí tenemos violeta. En conclusión, estamos variando el hue. ¿Ok? Lo que hacemos cuando cambiamos la intensidad justamente, ese es el principio de la tricomía. A partir de 3 fuentes de luz, rojo, azul y verde, yo puedo generar todos los colores que existen. ¿Cómo hago? Variando alguna de las intensidades particulares de las fuentes que estoy usando. ¿Bien? Buenísimo, buenísimo. Acá Gracias. tiene lo mismo con una imagen, ¿sí? Y con el círculo. Sí, ahí para que se vean los... Claro, ese sería como el perfecto que te muestra. Lo que está cambiando, si se fijan, para lo que cambió, si separás alguno de los 3, perdón que te moleste, Germán, ven que en realidad lo que está haciendo ahí es variando la intensidad de las partes particulares de ese círculo. Y así lo que terminamos generando es el círculo cromático entero con todos los tonos.
Bueno, Micaela, que no le había quedado en claro ahí el tema del balance de blanco, ¿sí? Yo creo que por acá no tengo una imagen en particular para que veamos eso. A ver. A ver si lo podemos ver más allá de... Bueno, acá no creo que se llegue a ver bien. No. En Photoshop es más acá. ¿Sí? Acá se ve, claro. Micaela, ¿estás por ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, fíjate, acá hay una luz. Esto es una suerte de desierto. Hay una loma acá de arena y hay una luz que llega e impacta y es más cálida, ¿sí? Amarilla. Y las zonas acá en penumbra, las sombras, fíjate que son azules, ¿sí? Acá se ve claro eso. Hay una diferencia de temperatura de color, ¿sí? Tomada por cámara. Si yo ajusté el balance de blanco acá, ¿sí? Que tampoco está en blanco blanco, está más amarillenta, sobre las zonas de sombra, el balance de blanco me va a dar como si esto fuera de temperatura color más alta, ¿sí? Es azul. Esto es lo que yo les decía. Claro, o sea, en las sombras hay temperatura de color más alta, es eso en En resumen. las sombras hay temperatura color más altas y en cámara siempre van a dar azuladas, ¿sí? El amigo Da Vinci, acá en el libro, hace muchos años, también observó lo mismo, pero no lo supo explicar con el sentido de el balance de blanco, sino que lo que él decía es que nosotros acostumbramos nuestro ojo, de alguna manera balanceamos nuestro ojo a la fuente de luz principal y en las sombras las vemos azules porque se produce como una especie de compensación, ¿sí? En realidad está hablando más o menos de lo mismo que pasa en la cámara, ¿sí? Y la mayoría de artistas en las sombras le dan un tinte azul, ¿sí? En las pinturas van a ver que las pinturas figurativas, en las sombras hay un tinte de azul, ¿sí? Y si estamos de alguna manera tratando de cerrar que en las sombras hay color, ¿sí? ¿Qué manera tenemos esto de verlo en Photoshop? Nos vamos con el cursor sobre la zona, ¿sí? Sobre esta zona, y vamos a ver en el info que hay valores de azul, ¿sí? Lo mismo va a pasar prácticamente en cualquier fotografía, ¿sí? Tenemos que darle cierto color, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, ¿sí? Quizá no se llega a ver bien, pero hay una tonalidad azulada en las zonas de sombra, ¿sí? Y fíjate que el balance de blanco se hizo sobre las nubes, ¿sí? Que efectivamente están blancas. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? A ver si hay otra. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Es que acá hay zonas que tienen pigmentación azul, ¿sí? ¿Queda claro más o menos? Sí, sí, se entendió bien, gracias. Bien. Avancemos. Brillos, ¿sí? Era el otro elemento ahí que nombramos. Acá hay tres situaciones de brillos extremos. La primera que tenemos acá arriba, ¿sí? Es la que comúnmente en postpro se llama glints, ¿sí? O destellos. Esto no existe como tal,
¿Qué quiero decir no existe como tal? Esto es lo que la cámara ve. El glint se produce por la lente de cámara y por el sensor, ¿sí? Antiguamente, en los sensores del tipo CCD, en cada uno de estos destellos se producía una línea vertical, un defecto, ¿sí? Y desde que existe la tecnología CMOS, ¿sí?, que reemplazó ahí la tecnología CCD, se producen los glints, ¿sí? Es decir, el destello queda en la zona del mapa de bits, y el glint, se van a fijarse, la estrellita que aparece acá, aparece con una difracción de color, que en general es verde, magenta, ¿sí? Que esa es la difracción de color que se produce en la lente, ¿sí? ¿Recuerdan cuando en algún momento hablamos de la aberración cromática de las lentes ahí, cuando hacíamos el revelado? Bueno, es lo mismo que estamos viendo acá. Esa aberración cromática de la lente se produce en las zonas de alto contraste, decíamos, ¿sí? Es lo que está pasando acá, ¿sí? Se produce una colorización en el glint de la estrella que tenemos acá, ¿sí? En los elementos muy reflejantes como el agua, ¿sí?, también se producen los brillos, ¿sí?, y en general están asociados a, fíjense, cierta cantidad de... A ver si puedo acercarme. No, no me da pelota. A ver, sí. Cierta cantidad de desenfoque o nieblina en el glint, ¿sí?, en la zona de alto brillo, ¿sí? Y ese desenfoque, ¿por qué se imaginan ustedes que es? ¿En que hay como una cierta zona de nieblina alrededor de la luz? Ese halo que se produce ahí, ¿por qué puede ser? Puede ser por el reflejo del agua que impacta, o sea, hace como un efecto espejo, puede ser. Sí, pero si lo podés explicar con todo lo anterior que vimos. Uy, no sé. Em, claro, como que refracta los rayos del sol. Refracta los rayos, ¿en qué? ¿En una sola dirección o en varias direcciones? Creo que en una sola dirección. No, en varias direcciones, por eso que se produce esta difusión ahí, Ok. ¿sí? Por eso que se produce la difusión. Lo mismo que pasa con las sombras difusas, ¿sí? Esto, que técnicamente nosotros lo vamos a ubicar en los programas de postpro como glow, ¿sí?, este halo que se produce alrededor, es justamente por eso. Los rayos de luz caen y rebotan hacia varios puntos, y eso es lo que produce esta difusión, ¿sí? Y por otro lado también hay algo en el medio que son las partículas, ¿sí?, que ahora lo vamos a estar viendo. Hay algo en el medio que hace que los rayos de luz no lleguen derecho a la cámara, sino que se refracten o se difracten en el medio, se separen en otra cantidad de rayos. Eso es lo que produce este halo alrededor, ¿sí? Eso es lo que produce el halo. Y el tercer caso que tenemos acá es el más extremo, que es donde hay una fuente de luz evidenciada en el cuadro, ¿sí? Acá hay una fuente de luz puntual que produce otro defecto de lente, que es el flare, ¿sí? Este flare, ¿sí?, a veces estéticamente aporta y a veces no aporta. El flare se va a producir porque la luz llega hacia la lente y la lente no es plana, tiene una curva. Entonces en esa curva es lo que genera, ¿sí?, la forma que vemos ahí, y la forma tiene los mismos colores que lo que pasaba acá arriba, ¿sí? Se separan los colores porque es un cristal, ¿sí? Lo mismo que pasa con el prisma de Newton, se separan con las distintas longitudes de onda, ¿sí? Y acá aparte está habiendo un efecto, ¿sí?, que yo no lo puse en esta presentación, que es
que la luz envuelve al personaje. Ven que hay un borde, ¿sí? Hay un borde que es marcado por el contraluz que tenemos, pero a su vez envuelve al personaje, ¿sí? Esto se llama luz envolvente o light wrap, y es otra técnica que se utiliza también en composición, ¿sí? Me va a permitir integrar los elementos, ¿sí? Me va a permitir que de alguna manera generar esa percepción de que la luz da la vuelta acá al personaje porque tiene cierto volumen, ¿sí? Avanzamos. Reflejos, ¿sí? Los reflejos se van a generar únicamente por la cualidad de los materiales, ¿sí? Si el material tiene que tener la capacidad de reflejar, ¿sí? Sea líquido, sea un material pulido, ¿sí? Las sombras se proyectan, pero los reflejos no se proyectan, ¿sí? No hay un cono de proyección, sino que lo que hay es lo que se denomina una imagen especular, ¿sí? Un espejo, ¿sí? Que va a tener exactamente lo mismo que tiene del otro lado, ¿sí? De manera invertida. Es una imagen especular, es decir, mantiene la dirección y la forma de lo que está reflejando. En el caso de las sombras, el cono de la luz aporta distorsiones, ¿sí? Y después tenemos los denominados efectos atmosféricos, ¿sí? Que acá está dividido en tres: niebla, partículas y el efecto del calor. En el caso de la niebla, va a unificar, generar clima, ¿sí? Y deben existir fuentes de luz evidenciadas para que la niebla se vea como tal, ¿sí? Es decir, tengo que tener una fuente muy luminosa para que nosotros de alguna manera justifiquemos la niebla, ¿sí? Si no, nosotros vamos a ubicar una niebla que va a generar cierta profundidad, va a generar zonas de mayor claridad, y eso va a hacer que nosotros de alguna manera nosotros pongamos una luz frontal en la toma, ¿sí? Vamos acá a una imagen donde se ve claramente esto, ¿sí? Acá hay una niebla, ¿sí? Y hay una fuente de luz que ¿dónde está? Chachán. Pregunto. Ya se dispersaron, me parece, Juli. Creo que está en el horizonte. ¿Qué es lo que te da que está en el horizonte? Y me parece que está como amaneciendo, qué sé yo, no sé. Yo lo veo así. Pues está todo como medio oscuro, todas las siluetas, son casi siluetas. Bien, bien, bien. La fuente de luz está acá sobre el horizonte. No sabemos si es un amanecer o un atardecer. Inferimos que puede llegar a ser un atardecer por la coloración, pero eso es otro tema. La cuestión es que la niebla que está acá, ¿sí? Fíjense cómo de alguna manera va en contra de la dirección de la luz, ¿no? Da como esta sensación como si yo iluminara desde adelante en vez de iluminara desde atrás, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque por ahí uno pone niebla para unificar las cosas, y la niebla, si es muy acentuada, si es muy fuerte, ¿sí? Una que va a aclarar la imagen, que es lo que está pasando acá, ¿sí? Va a lavar la imagen, va a perderse el contraste, y otra es que va a generar esa sensación de que la dirección de luz es más frontal, ¿sí? Entonces ahí tengo que tenerlo en cuenta. La niebla se va a utilizar en situaciones muy particulares y donde están realmente justificadas. En esta toma aparece también un reflejo acá del árbol, ¿sí? Aparecen un montón de cosas. La luz, evidentemente, está haciendo producida una difusión por el cielo, ¿sí? Que está nublado, porque si no, evidentemente, si la fuente de luz fuera directa, acá en los árboles generaría lo que veíamos en la imagen anterior, ¿no? Un borde de luz
y una cierta luz envolvente. El clima que tenemos acá no permite que pase eso, ¿sí? Es un contraluz donde el sol está prácticamente por abajo del horizonte, ¿sí? En otras palabras, esta niebla que está acá, de alguna manera que está puesta, ¿sí? No es real, está atentando un poco contra el realismo de la imagen, ¿sí? Está atentando, está dándome características que hay que ver si realmente suman a la imagen, suman al clima, ¿sí? O hacen que la composición no esté tan correcta, no sea tan verosímil, ¿sí? Hay un dilema acá entre la lógica y lo perceptivamente correcto. Partículas, ¿sí? También se dan situaciones muy especiales, partículas de polvo, humo o cualquier otra, ¿sí? Aportan oscuridad en general y color sobre el ambiente. Unifican y generan clima también, ¿no? Acá tenemos una situación donde hay una suerte de tormenta de polvo, ¿sí? Y fíjense que hace que se pierda nitidez por un lado, aporta coloración, ¿sí? Y aporta en general cierta oscuridad, ¿sí? En las zonas, que es el caso puntual del humo, ¿sí? Va a aportar oscuridad. A los fines de la composición digital en Photoshop, sabemos que el humo lo vamos a aplicar con qué modo de fusión. Estamos como cerrando la materia, Juli, y me estoy preocupando, che, porque nadie contesta. Ah, no me acuerdo los modos. Y puede ser overlay o screen. No, ¿No? y tengo que oscurecer. Ah, claro. Hard light puede ser. Alguno de esos. Ahora no me acuerdo. Tampoco. No tiene que Tampoco. incluir la Darken. palabra light en A el ver. medio, claro. Claro. Multiply, darken, son todos los modos que me van a permitir oscurecer. Sí, ahí estaba mirando. No me los acordaba, pero los tenía ahí. Claro. A veces las partículas son tan densas también que van a proyectar sombras, ¿sí? Porque producen una oclusión ahí de los rayos de luz, ¿sí? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Si es una gran mega tormenta de partículas y demás, va a producir una sombra, ¿sí? sobre la zona, ¿sí? Es lo mismo que pasa con las nubes. Las nubes sabemos que es agua en suspensión, ¿no? Particulitas de agua, y las nubes pueden arrojar sombras, ¿sí? Dependiendo de la situación de luz, pueden arrojar sombras, por más que tengan una altura, ¿sí? Eso se puede dar. Entonces también hay que pensarlo en relación a todo lo anterior. El calor, ¿sí? Va a generar distorsión en imagen. Esto lo habrán visto, ¿no? Situación de ruta verano, ¿sí? Más de una vez, el famoso espejismo que se produce ahí sobre el asfalto, ¿sí? Y la distorsión de los elementos. Esto, ¿sí? Que está acá. Y acá tenemos lo mismo con una situación de una fuente de calor que es el fuego, ¿sí? Que estamos viendo muchos trabajos finales donde les gusta meter fuego, estrellas y todo, y se encuentran con que es la situación de composición más complicada, ¿no? Porque para componer bien el fuego, las estrellas, ¿qué más vimos, Juli? El cosmos. Y yo que me cebo un poco, me parece que el otro día estaba teniendo esa reflexión, que les muestro alguna clase de astrofotografía, que vemos el coso, después terminan todos haciendo cielo y planetas, eso aparece a tope. Sí, Porque les bueno, pasa por todos lados. son situaciones complejas de composición justamente por esto, ¿no? El fuego ilumina, produce El una fuego es muy coloración, difícil. El fuego es muy difícil. produce es una fuente de luz que si nosotros tuviéramos que trazar de acá vectores de la luz, irían para todos lados, ¿no? Pero a su vez produce también una iluminación puntual, porque hay zonas que hay más calor que otras, y encima la distorsión en el aire, porque la densidad del aire con el calor cambia y los rayos de luz atraviesan de manera distinta, entonces lo que está por detrás
se va a ver cómo se ve acá, ¿no? Entonces esto aporta realismo, ¿no? Si yo lo tuviera que generar en composición, es muy fácil de generar, es un mapa de distorsión, ¿sí? Sobre la imagen que tengo por detrás, ¿sí? Pero tengo que pensar que lo tengo que hacer, ¿no? Que tengo que hacer ese mapa de distorsión. ¿Y cómo tiene que ser? Y bueno, tiene que tener una coherencia de formas con el fuego, no puede ser cualquiera, ¿sí? Esto que está acá, también, ¿qué coherencia de formas tiene? ¿De dónde saldrían? ¿De dónde saldría ese calor en esa imagen? Pensémoslo. Del asfalto, del piso. El asfalto, exactamente. Asfalto. Este elemento que está acá, ¿sí? Emana calor ahí, los rayos van hacia arriba y la distorsión es la que nosotros vemos acá. Evidentemente acá la ruta esta hacia así, hacia abajo y sube, por eso es que se produce esto, ¿sí? Pero la distorsión también Clásico, está acá. falso oasis. Exactamente, fíjense acá Claro. en los postes que dejan de estar derechos, ¿sí? Se produce una distorsión así, ondulada, también por lo mismo, ¿no? Insisto, hay que ponerse a observar estas cosas, ¿sí? Por ahí pasan desapercibidas, pero a la hora de nosotros generar este efecto en postproducción, eso que pasó desapercibido no puede pasar desapercibido, tiene que ser parte de nuestras herramientas, ¿sí? Que es lo que tanto insisto con el tema de la observación. Las formas, ¿sí? Es otro de los elementos que teníamos ahí antes. ¿De lo anterior hay alguna pregunta? No. ¿Aclaro todo? Bueno, acá hay una compo muy básica que se juega justamente con las formas, ¿no? Lo que define esta imagen o lo que da el efecto comunicacional es, ¿qué cosa? La similitud del rostro del personaje con los que tenemos ahí atrás, ¿sí? Hay una similitud de forma y eso es lo que es la clave en esta composición. Después la luz, obviamente, fíjense que es coincidente, ¿no? La dirección de luz, las sombras son coincidentes. No tenemos color porque está descromatizada, ¿sí? Pero hay una composición técnicamente correcta, ¿sí? Hay una dirección acentuada de la perspectiva, ¿sí? Que hace que los elementos se junten, se unan. Hay algo que me está definiendo acá la unidad. En otras palabras, esta composición funciona, ¿sí? Que es lo que tenemos que lograr nosotros, que la composición funcione. Y acá hay ya ejemplos de composiciones digitales, fotomontajes, ¿sí? Más por el lado del surrealismo, ¿sí? De lo que estamos viendo acá. ¿Esto tiene lógica? Sí. ¿Por qué? Y porque hay sombras donde deberían estar, no sé, como que si bien lo que está representado no es real, no da la sensación de realidad, está hecho con un realismo, digamos. Es verosímil. Esto podría llegar a pasar. Es decir, fíjense que la lógica de alguna manera la empezamos a generar, ¿no? ¿Qué elementos me dicen acá de esta imagen, ¿sí? Que son lógicos, aparte de las sombras? La textura que tiene el pasto. La textura del pasto. Hay dos elementos que puso el artista acá que son como claves. El arbolito que está ahí, eso está bueno. Fíjense el se detalle. levantó. Tiene las raíces acá, ¿no? Uh-huh. Fíjense, sí. El pensamiento de causa y efecto lógico está acá y acá. Y ahí cómo se abrió el asfalto. Claro. Se levantó como si esto fuera una alfombra y evidentemente abajo de la alfombra hay algo, ¿no? Y es esta tierra que está acá abajo, ¿no? Entonces hay una lógica implícita acá muy interesante, ¿no?
y después acá la línea punteada que se termina de anclar con la tijera, ¿no? Pero esta composición es una composición que cumple con todo lo que vimos, ¿sí? Hay una sombra acá, que es una sombra que tiene cierta difusión, porque la fuente de luz no se evidencia, hay nubes, ¿sí? Por lo tanto, los rayos de luz van para todos lados, pero a su vez hay cierto volumen acá en el pasto, ¿sí? Fíjense que podríamos decir que estas sombras no se llevan con lo que está acá, ¿sí? Hay como ciertas licencias con la luz que de alguna manera terminan funcionando, ¿no? Si todas las sombras fueran blandas, como la que tenemos acá, y se perdería textura acá, ¿no? Claro. Esto dejaría de ser una alfombra de pasto. Se perdería. Entonces, ese juego, ese balance, ¿no? Esa licencia que va a tener el compositor digital, es la que nosotros tenemos que dosificar, ¿sí? ¿Cómo la dosificamos? Bueno, criterio, observación, experiencia, ir a lo global, ver la imagen de lejos, no ir a lo puntual. No me serviría de nada yo acercarme acá y ver cómo está la textura de este montículo de pasto que está acá, o si el asfalto tiene la textura del asfalto, no, porque la composición es un plano general, ¿no? Está este elemento comunicación en un entorno, ¿sí? Yo hago esta aclaración porque nos ha pasado que en trabajos finales se concentran en elementos diminutos, ¿no? En cosas que por ahí están acá hacia el fondo, y se preocupan por la integración de un elemento que está acá atrás, o se preocupan por, no sé, si le pongo tierra o no le pongo tierra a las raíces de este árbol, ¿sí? Y no tiene sentido eso al trabajo, a este tipo de trabajo, donde lo que domina es el plano general, ¿sí? Tenemos que tratar de que se resuelva esto, ¿sí? Que se vea bien, que exista unidad en lo global, ¿sí? Y obviamente cuando nosotros lo vamos trabajando a través de las distintas técnicas, siempre nos vamos a asegurar la calidad, ¿sí? Siempre nos vamos a asegurar de que no tengamos problemas de resolución, todo lo que nosotros estuvimos viendo de cuestiones técnicas en el manejo del programa. ¿Sí? ¿Está claro eso? No sé, Juli, si lo expliqué bien para hacer la aclaración Yo de creo que quedó claro. lo que pasamos en los últimos finales, ¿no? Creo, de hecho, también que, bueno, estás dando esta clase de este modo, que no lo habíamos visto así en ocasiones, justamente para reforzar todas estas cuestiones, ¿no? A mí me parece. Sí. Acá pasa lo mismo, ¿no? Este mundo acá dentro de la botella, ¿sí? Hay cosas, fíjense, súper interesantes, ¿no? La botella podría acá continuar su dirección, ¿no? Pero el autor decidió aplicar la física, ¿no? La refracción ahí, y la botella aparece desplazada, ¿no? Esto visualmente uno podría decir está feo, ¿sí? Pero en realidad esto es lo que sucede, esto es la lógica, esto es la física aplicada, ¿sí? Se produce una refracción ahí y los rayos de luz, cuando entran al agua, se corren. El famoso experimento que habrán hecho en algún momento del lápiz adentro del vaso de agua, ¿sí? Donde se ve que se corta el lápiz. Es lo mismo lo que estamos viendo acá, ¿sí? Visualmente no está bueno, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Hay un debate entre la lógica de la física y lo que visualmente es lindo y correcto, y en ese debate nosotros tenemos que balancear, ¿sí? Los dos elementos. Hay un mundo generado acá dentro de esta botella, ¿sí? Que se ancla con las nubes que están acá arriba, ¿no? Fíjense, si no estuvieran estas nubes, la composición es como muy pobre, ¿sí? Este clima que se genera acá adentro cálido lo dan las nubes,
y la fuente de luz que tenemos acá, ¿sí? Que coincide con la fuente de luz del entorno que está atrás. Hay partículas, ¿sí? Por todos lados, y hay flares acá y glints de brillos, que son los que nosotros vemos acá, ¿sí? Hay elementos que definen una atmósfera, ¿sí? Dan a toda la imagen cierta atmósfera, ¿sí? Hay coloraciones distintas, por debajo del agua, por arriba del agua, y hay cierto ruido, ¿sí? Que aporta a la imagen. Si nosotros nos acercamos acá, seguramente esto no se va a ver con un nivel de nitidez impresionante, se va a ver con un nivel de nitidez pobre, ¿sí? Porque de vuelta, esta composición funciona en un plano general, no funciona en un plano detalle, ¿sí? No está hecho para que yo me acerque y vea si en esto que está acá, si es una iglesia, las campanas de la ventanita que están acá atrás se ven. No, no funciona de esa manera, ¿sí? Funciona a nivel global. Hay reflejos, ¿sí? Hay sombras que me permiten darle volumen a esta botella. Hay un montón de elementos acá, ¿sí? Puestos en juego. Un trabajo que lleva tiempo hacerlo. Otro ejemplo, ¿sí? No sé si se llega a ver bien. La idea acá es una situación de un interior, ¿sí? Y en ese interior una fusión con un exterior, ¿no? Hay elementos que me anclan simbólicamente, que es el interior, que es la luz que tenemos acá, el toma, ¿sí? Y sobre todo las oclusiones que tenemos acá de las paredes, ¿sí? Ahora la luz, ¿cómo está trabajada acá? ¿Por qué funciona? ¿Cuál es el elemento que unifica? Y como la luz cálida de la lamparita que como que ilumina la habitación, que en realidad está en el exterior, pero es como Correcto. Yo creo que lo que es la luz cálida, como que hace el ambiente como si fuera adentro de una casa, pero está ahí el fondo ese que es un exterior. Exactamente, hay una luz acá central, ¿sí? Que intenta unificar. Las sombras, fíjense que son zaraza. Acá están mal. Miren esta proyección de sombra acá. Miren esta proyección de sombra acá y la de los pinceles. Nada que ver. Claro. ¿Sí? Ahí la sombra tendría que ser o difusa, ¿sí? Si es lo que se quiere, o una sombra proyectada hacia acá. Hacia abajo, claro. ¿Sí? Las sombras están ahí cualquiera, ¿sí? Hay una idea acá de noche, ¿sí? Que es lo que tenemos sobre el fondo, está descromatizado, ¿sí? De vuelta, esta es una composición más de un estilo surrealista, ¿sí? Y hay elementos, nada, que indicarían comunicacionalmente que se está pintando las paredes, ¿no? Que todos estos elementos son parte de la pintura y que de alguna manera podrían dar cierta licencia a la composición, a decir, bueno, estas sombras las pintamos, por eso no son justificadas y demás, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? Un entorno generado alrededor de este personaje, ¿sí? Acá hay un montón de cosas, hay una cantidad de sombras hipercomplejas, ¿sí? Hay partículas, hay fuentes de luz. De vuelta, ¿dónde está la concentración de la luz? Y en el punto donde está leyendo la chica. Exactamente, acá en el centro, ¿sí? Sí. Hay un buen ejercicio que pueden hacer rápido, que es entrecerrar los ojos, ¿sí? Cuando ustedes entrecierran los ojos van a ver las zonas de mayor luz, ¿sí? Y es central, ¿sí? Es una composición central acá. Tenemos sombras, ¿sí? Que arroja esta fuente de luz, que es la que vemos acá abajo, ¿sí? Fíjense que el sillón tiene una sombra
que puede estar justificada por esta fuente de luz. Después todas las demás sombras que están acá son mucho más complejas, ¿sí? Terminan funcionando, hay zonas acá que están en penumbra, hay reflejos, ¿sí? Fíjense que hay reflejos, Sí. ¿sí? Hay otras lucecitas por ahí atrás, ¿sí? Y estos libros que están acá, también hay cierto debate, ¿no? Porque aparentemente este entorno de la ciudad sería un atardecer, la luz está en el horizonte. Sin embargo, si la luz estuviera sobre el horizonte, todo esto que está acá, ¿cómo tendría que estar? Y tendría que estar como más cálido, por así decirlo. No. No. Y la luz está sobre el horizonte, ¿cómo tiene que estar todo Ah, esto? como más difuminado, ¿no? Si hay un Tampoco. contraluz, se tendría que generar una sombra más dura, por eso. Claro. Hay una sombra, le está dando la espalda a la fuente de luz. ¿Bien? Tendría que estar en contraluz, exactamente. Pero ¿qué Claro. pasa si yo pongo esto en contraluz? El resto del detalle. Pierdo Claro. todo el detalle, es correcto. Se deja de ver que esto es un libro, pasa a ser una paloma, un bodoque ahí atrás, ¿no? Si yo tuviera que explicar técnicamente esta exposición que está acá, ¿no? En base a lo que nosotros vimos, ¿cómo la podría lograr? Última clase. HDR. Correcto. Esto es la exposición de un HDR, ¿no? Una exposición de un HDR. Tendría que tener detalle en ese contraluz, y la manera de lograr ese detalle en ese contraluz sería posiblemente con un HDR, ¿sí? Muy apropiado para este tipo de composiciones, ¿no? Con una idea de una estética surrealista, ¿sí? Donde la luz, decíamos nosotros ahí en el HDR, tiende a ser en contra de la exposición tradicional, ¿sí? Es como que vamos yéndonos por fuera de la física, ¿sí? Por fuera de lo real. Recuerden que en el HDR nosotros de alguna manera superponíamos distintas exposiciones con una técnica muy particular que se llamaba tone mapping, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? Si no, esto estaría totalmente en contraluz. Pero se nos cae la composición. Y a su vez hay una idea acá de sombras que fíjense que le da volumen a todo esto, ¿no? Fíjense que le da el volumen acá como si esto fuera, de hecho la forma la tiene el Coliseo Romano, ¿sí? Ven que está caído acá y hay una curva que envuelve todo, ¿sí? Hay como una suerte de Coliseo Romano de los libros y hay como ciertos guiños también acá en el armado de los libros que están acá. Fíjense que se asemeja a la arquitectura más romana. ¿Sí? Eso lo ven todo por acá. ¿Llegan a notar? Sí. Bien. Sí. Ahí es donde aplicamos lo que les decía hace un rato, ¿no? De la observación del arte o de las artes y la aplicación del estilo y demás. Es como un nivel más o un pensamiento un poco más allá de las técnicas de la composición, ¿no? Que es el estilo, ¿sí? Quiero asemejarme a algo que ya existe. Otro ejemplo, ¿sí? Quizá un poco más sencillo, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Una fuente de luz, ¿que dónde está? La escalera. ¿Hay una sola fuente de luz? Y el cielo de atrás, capaz es un poco una fuente de luz, pero la principal es la escalera, me parece, viene de ahí. Bien, ¿qué efecto atmosférico hay acá? Y hay niebla en el fondo. Niebla. Niebla, exactamente. Hay una niebla allá en el fondo que me da ese volumen, ¿no? Que me dice esto sigue hacia allá, hacia el fondo, ¿sí?
Y esa niebla se vería si hay una fuente de luz ahí atrás. Hay una fuente de luz que se está haciendo difusa, ¿sí? No sabemos si es atardecer, lo que sea. Podríamos llegar a inferir que es noche, porque hay una abundancia de tonos azules, ¿sí? Y eso también... En la cara de ella se nota el tono azul, en la cara, el frente de ella, donde no da la luz de la escalera mecánica. ¿La noche es azul? Buena pregunta. Qué dilema, ¿no? Muy filosófica la pregunta. En realidad la noche no es azul. Hay algo que se llama, y se impuso en la cinematografía, que se llama la noche americana. Claro, que es la luz de luna. Ah, ¿no? La luz de luna azul. Exactamente. Es decir, la noche es azul porque el cine americano, hollywoodense, la hizo azul. Se conoce como noche americana. Y de hecho, cuando se hace corrección de color, se coloriza azul. ¿Sí? Es decir, y México es naranja. Así es, fíjense cómo nosotros nos culturalmente asociamos el azul a la noche, ¿sí? Porque en realidad, desde el punto de vista artístico, se generó así, ¿sí? Claro. Ya este clima, acá hicieron lo mismo, pusieron azul. ¿Pudieron haber puesto negro? Sí, pudieron haber puesto negro, pero pusieron azul, ¿sí? Claro. Y hay una fuente de luz muy interesante, ¿sí? Que sale desde acá, ¿sí? Fundamentalmente sale de esta escalera que irrumpe ahí comunicacionalmente en la foto, y están trabajadas todas las sombras, están muy bien trabajadas, ¿no? Fíjense, ¿sí? Las sombras de proyección, las zonas de altas luces del personaje, los brillos, ¿no? Esta bolsita que está acá es la típica bolsita, ¿no? Que tiene un plastificado y tiene un brillo acá. Está muy bien hecho, ¿sí? Hay un reflejo y hay un brillo, hay una zona de luz. Y está la zona de luz de los árboles, ¿sí? Hasta acá hay una luz envolvente. Podríamos decir, este árbol debería estar en contraluz, ¿sí? Pero en realidad decidieron hacer como si fuera una suerte de luz envolvente, ¿no? Para darle este volumen acá, porque si no se perdería la textura de este árbol, que es el único árbol que está en un plano cercano, ¿no? Y lo mismo pasa con lo que está acá abajo. Y a su vez hay como cierta neblina acá, hay un cierto glow, ¿sí? Alrededor de todo esto que está acá, que lo unifica y le hace perder textura al pasto, ¿no? Fíjense que el pasto no se ve súper detallado, y el personaje tampoco. Hay como un halo alrededor, un resplandor, un glow, ¿no? Ese glow mágico que se da en este tipo de tomas. Lo mismo aparece acá, ¿no? Fíjense que hay un resplandor ahí con una colorización que viene de ahí. Ahora yo pregunto, ¿está bien integrada la escalera? Sí, está ahí. Esta escalera podría estar ahí, ¿no? Fíjense que hay sombras de apoyo, hay oclusiones, ¿sí? Todo esto está generado, y está muy bien generado, ¿sí? Hay elementos que están por arriba, acá, y elementos que están por abajo, ¿sí? Bien. Otro ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá es como más sencillo, ¿no? La fuente de luz, ¿de dónde viene? Del sol. Del sol. Es una situación de mediodía, atardecer, mañana. Mediodía. Sí, casi mediodía, digamos, ¿no? No está justo cenital, fíjense por ejemplo las sombras que proyectan los árboles que están atrás del muchacho, por ejemplo, del muchacho también, pero no se ve muy bien, ¿no? Pero en los árboles está claro, si fuese mediodía, perfectamente cenital y no generaría esa proyección hacia uno de los lados, ¿se comprende? Sí. Es un, digamos, mañana casi mediodía, diría yo. Incluso fíjense que el muchacho, la camisa está azulada,
¿sí? Esto que hablamos hace un ratito de la temperatura color en las penumbras, ¿sí? Fíjense que es distinta de la del pelo, ¿no? Hay una cantidad de coloración más cálida y acá en esta zona está apagadito, ¿sí? Y está azulado, ¿sí? Y seguramente lo mismo va a pasar en estas zonas, ¿sí? ¿Y qué otros elementos aparecen acá? De lo que vimos. Y hay un reflejo ahí en la lona. ¿Y para qué está ese reflejo ahí? ¿Por qué podemos inferir que está? Y como para recrear lo que pasaría en la realidad, supongo. O sea, esa lona con ese sol dispuesto ahí daría ese reflejo. Bien, en realidad la respuesta la está dando vos con la palabra lona, ¿no? Estamos haciendo que esto sea un material, ¿sí? ¿Y qué es lo que le da volumen a este material acá? La sombra. La sombra, correcto. Estas sombras que están acá son las que me dan el volumen al material y es lo que justifica las formas, ¿sí? Si yo tuviera que generar esta composición, ¿sí? ¿Cómo la generarían ustedes? ¿Cómo pensarían ustedes el registro fotográfico de esto? Más o menos. Tienen ideas. O sea, una foto sería el camino. Bien. Y la otra foto es él sosteniendo una tela, algo enrollada de esa manera. Exactamente, exactamente. Una tela, una lona, Claro, ¿sí? sí. Que puede estar en un descampado. Sí, en una superficie plana, totalmente plana, pero... Exactamente, y yo tendré que recortar al personaje, hacer el mating, ahí la máscara del personaje, integrarlo acá, ¿sí? O pensar que la foto surgió en este entorno y lo que yo puse fue otra foto que es la del camino. Claro, para mí ahí la foto donde está él está sobre esas plantas. Para mí también. Parece. Para mí también. Y el camino es lo que está agregado. Claro. ¿Sí? El camino es lo que está agregado. O sea, dos fotos y lo que yo hago es... Y la clave es la integración acá, ¿no? Sí. Llevar el color, la textura hacia... El tema es ¿cómo logras esa textura? ¿Con qué herramientas logras la textura esa que tiene, por ejemplo, más a tu izquierda? O sea, de la mano derecha de él hacia la izquierda. Esa textura ahí, ¿cómo la...? ¿Acá? No, más a la izquierda, en la parte que está más oscura. ¿Esto? No, para abajo. Sí, eso. Esto es fácil, porque fíjense que acá lo descromatizaron. Claro. Por eso funciona tan fácil. Si fuera con color, ahí te diría que está mucho más complicado. Pero estar en gris, ¿sí? Lo único que trabajo son las zonas de luces y sombras. Si algo no funciona acá en esta integración, dodge y burn, y trataré de llevar el volumen a lo que va, ¿sí? Y hay una abundancia de ruido también. Fíjense que tiene un grano bastante importante, ¿sí? Toda esta zona. Claro, también. Ponele, si querés hacer esto mismo, pero que el camino de cemento en vez de eso sea un río de lava y él sostiene una alfombra roja, porque que parezca una alfombra roja, es más difícil por el tema del color. Mucho más difícil, porque aparte de la lava, como decís vos, emana luz, calor, es la situación más complicada. No usen lava en el trabajo final. No, sí, por eso. Por eso, usar fuego es difícil por todas esas cosas. Por todo, ¿sí? Esto está sencillo acá. O sea, no queda verosímil usar el fuego. O sea, es muy difícil darle verosimilitud a la imagen por el tema del calor, lo que mostraste antes. Se puede lograr con mucho trabajo y pensando mucho. Sí, con la física, lo que pasa. Teniendo más herramientas de Las herramientas ya las tienen. ¿sí? Más práctica. Mucha más práctica, mucha más observación. ¿sí? Acá esto es sencillo. Con esas dos fotos que dijimos,
un trabajo que puede ser de Liquify para acomodar las formas de una y la otra, un trabajo de fusión de las capas, ¿sí? A través de modos de fusión para las sombras, a través de un trabajo de pintado de máscaras, lo logramos sin problemas, ¿sí? Y después podemos incorporar como se incorpora acá el grano, ¿sí? Para unificar. Pero digamos que es un trabajo realizable. Bueno, fin del asunto acá en la presentación. ¿Preguntas? Es un poquín tarde. Yo tengo acá esto de Marcos López y tenía unos ejemplitos, no sé si querés que los muestre a usted. Dale. A ver alguna cosita más o ya están físicos, ya están. ¿Les muestro rápido? No, sirve, sirve. Suma. Ahí se ve en pantalla. Se ve, se ve. Bueno, no sé si lo conocen a este fotógrafo argentino, Marcos López, que también hace composición digital. En este caso, él rompe con ciertas fronteras de lo que vendría a ser toda esta coherencia. Y también quería mencionar que, bueno, hay un arte que se llama el collage digital también, en el cual todas las cuestiones que estuvimos viendo un poco se rompen. Justamente esta palabra collage nos permite quitarle esa cuestión de realismo. De todos modos, él se nota que en la mayoría de sus composiciones usa una luz frontal muy fuerte y después invade, pero de alguna manera discutible, el resto de las cuestiones. Nuestra intención a la hora de tomarles el examen es que mantengan esta concepción de verosimilitud, coherencia interna, realismo, por así decirlo, en lo que hagan, pero sí valía mostrarles algo de lo que hace este man, que también comunica desde otro lado, ¿no? Como que tiene un valor de identidad ideológico muy presente en su trabajo. Esta es una foto nada más, pero bueno, ya. Esta compo está muy buena. Es Sí, quiere buenísima. decir que hay muchos elementos de los que hablamos que se cumplen acá, ¿no? Hay Se una cumplen de coherencia todos de modos, sí. sombras, hay un montón de cosas. El estilo que tiene él es un estilo muy filoso en cuanto a la imagen, en la nitidez, no hay Bien atmosféricos enfocado acá, todo, sí, ni en pedo. claro, no hay La cuestión del atmosféricos, campo siempre están. tal cual, ¿sí? Todo brilloso, eso es muy propio del estilo de este artista, pero las reglas, ¿sí? Prácticamente están. Podríamos decir acá las sombras son negras plenas, no tendrían que ser negras plenas, pero bueno, son estas ciertas licencias, como decía Juli, que rompe un poco el autor.